Muchos creen que para avanzar necesitan apoyo constante, respaldo emocional, un entorno que los impulse. Esperan que alguien los motive, los rescate, los acompañe en cada paso. Pero ese pensamiento los debilita, porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será inestable. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes avances ocurren cuando uno decide caminar solo. No por orgullo, sino por convicción, no porque no necesite a nadie, sino porque ya no depende de nadie. Cuando aprendes a luchar solo, descubres tu verdadero poder. Te vuelves firme, enfocado, imparable, porque entiendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación, y cuando actúas desde esa fuerza interior, el mundo deja de parecer un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. El primer principio que tuve que abrazar para cambiar mi vida fue aceptar que nadie vendrá a salvarme. Nadie, por más amor que te tengan, por más apoyo que prometan, por más cercanos que sean, hay batallas que solo tú puedes pelear. Momentos oscuros, donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan. Porque hay dolores que se tienen que sentir en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y cuanto antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar, más rápido te levantas, más rápido tomas el control. Durante años esperé que alguien viera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara en mis caídas. No lo hacía con malicia, lo hacía desde el cansancio, desde la necesidad de sentirme sostenido. Pero ese deseo me ataba, me hacía vulnerable, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de una caída brutal, me di cuenta, estaba solo. Nadie más podía tomar esa decisión por mí. Nadie más podía poner un pie frente al otro. Nadie más podía sostenerme en ese abismo. O lo hacía yo o no salía de ahí. Ese fue mi despertar. El momento en el que dejé de buscar manos externas y empecé a construir fuerza interna no fue de golpe, no fue con frases bonitas, fue con dolor, con silencio, con una determinación que nunca antes había sentido. Comencé a hacer lo que debía hacerse sin esperar reconocimiento. Empecé a cumplir con mis compromisos, aunque nadie me observara, a sostenerme por dentro, aunque por fuera todo se derrumbara. Porque entendí que el verdadero carácter no se forma en compañía, se forja en la soledad. Y esa soledad que al principio me asustaba, se convirtió en mi maestra. Me mostró quién era cuando no tenía a quién impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué era lo que ya no podía seguir postergando. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos. Porque cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar con firmeza, no porque seas el más fuerte, sino porque no tienes otra opción. Y esa urgencia saca una fuerza que ni tú sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, ni validado, ni rescatado. Me hice cargo y en ese acto encontré una libertad que nunca antes había sentido. Porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es tuyo, lo que logras te pertenece, lo que avanzas es real. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que ya no necesita compañía para moverse, que no necesita testigos para comprometerse, que no necesita consuelo para mantenerse firme, solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir, aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde empieza todo, ahí es donde se forma el verdadero poder. El segundo principio que se volvió una ley en mi vida fue dejar de mendigar apoyo emocional, porque hay una verdad dura pero necesaria. Mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil será tu avance. Es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te animen, pero si conviertes esa necesidad en condición, estás entregando tu poder. Porque nadie tiene la obligación de motivarte.
Nadie está en deuda contigo. Cada quien tiene su propio mundo, sus propias batallas, sus propios límites. Y si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se enfríe. Yo lo viví. Compartía mis metas con entusiasmo, esperando aliento. Hablaba de mis caídas esperando comprensión. Exponía mis heridas esperando empatía. Y cuando no llegaba lo que yo necesitaba me frustraba, me sentía traicionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de sostenerme. Y entender eso no me volvió frío, me volvió fuerte. Porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, empecé a caminar con una ligereza nueva. De pronto mis pasos eran míos. Mi motivación no dependía de reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera. Viene del respeto que uno se gana ante sí mismo, del compromiso que sostiene aunque nadie lo reconozca, del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa. Porque cuando logras mantenerte firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras distinto, te respetas más y ese respeto no se compra. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin aplausos. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor ni a las relaciones profundas. Significa que ya no construyes desde la carencia. Ya no avanzas con la esperanza de ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres. Porque ya no buscas que alguien te complete. Te estás completando tú. Esa diferencia es todo. Porque un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Las personas te perciben diferente porque estás completo, porque no necesitas validación para tener dirección, porque puedes estar rodeado de gente o absolutamente solo. Y tu visión sigue firme. Ya no estás guiado por el miedo al abandono, sino por el compromiso con tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes a dónde vas. Y si alguien te acompaña, bien, pero si no igual, vas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre que intenta y uno que logra. El que logra no espera palmaditas, no busca aprobación, solo respira hondo, aprieta los dientes y sigue porque sabe que lo que está construyendo no necesita audiencia, solo necesita disciplina, enfoque y la determinación de luchar, aunque sea completamente solo, especialmente cuando es completamente solo. Porque ahí donde nadie te ve, es donde se forma la versión de ti que lo cambia todo. El tercer principio que forjé con sangre y convicción fue dejar de quejarme. Porque quejarse puede parecer inofensivo, incluso humano, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existe. Cada vez que te quejas, te estás diciendo a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad, que el problema tiene más fuerza que tu decisión, y eso se graba, se convierte en un discurso interno que va erosionando tu espíritu, tu identidad, tu acción. La queja es el idioma de los hombres que han renunciado a construir. Yo pasé años quejándome de la falta de oportunidades, de las injusticias del sistema, de los demás, de mí mismo. Me quejaba porque me parecía justo, porque sentía que tenía razón y quizás la tenía. Pero la queja nunca resolvió nada, nunca me hizo más fuerte, nunca me acercó a mis metas, al contrario, me debilitaba, me hacía sentir víctima, me hacía esperar soluciones externas, me empujaba al cinismo a pensar que nada vale la pena, que nada cambia, que es mejor rendirse y en ese estado uno se empieza a morir en vida. Hasta que un día, frente al espejo, me enfrenté con una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo mismo por no hacer lo que sé que tengo que hacer? ¿Cuánto he alimentado con mis excusas, con mi pasividad,
con mis quejas. La respuesta fue dura, pero me liberó. Me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Desde ese momento decidí convertirme en alguien que actúa, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con palabras, sino con trabajo, no con lamentos, sino con resultados. Reemplacé cada queja con una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué tendría que cambiar el otro. ¿Qué puedo hacer yo? Esa pregunta, repetida todos los días, me transformó. Donde antes veía muros, empecé a ver rutas. Donde sentía rabia, apareció el impulso. Donde pensaba en rendirme, tomé decisiones. Me convertí en protagonista, en creador, en alguien que ya no espera, actúa. En esa acción silenciosa comencé a recuperar mi respeto propio, porque cuando uno se queja, pierde dignidad. Pero cuando uno actúa, incluso con miedo, con duda, con cansancio, se eleva. La vida sigue siendo difícil, las injusticias no desaparecen, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás arrodillado frente a la dificultad. Estás de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo. Porque el mundo no premia al que se queja, pero se abre al que insiste, al que se levanta, al que convierte lo poco que tiene en fuego. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque entendí que quien se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita justificaciones, solo necesita dirección, determinación y la firme decisión de no volver a decir, no puedo. Porque sí puedes, solo tienes que empezar, cerrar la boca, apretar los dientes y moverte, aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio que se volvió ley en mi vida fue construir mi disciplina cuando nadie me exigía nada. Porque es fácil ser constante cuando alguien te supervisa, cuando hay reglas, plazos o consecuencias externas. Pero cuando estás solo, cuando nadie va a llamarte la atención si fallas, ahí es donde realmente se define de qué estás hecho. El verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie más ve, pero tú sabes perfectamente si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tuviera jefes, profesores o fechas límite, me mantenía alineado. Pero cuando desaparecían esas estructuras, mi voluntad se desplomaba. Me prometía cosas que no cumplía. Trazaba planes que no ejecutaba. Me fallaba. Y como nadie lo veía, me excusaba. Pero sí había alguien que lo notaba. Yo. Y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que postergaba sin consecuencias, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar a todos, menos a ti mismo. Y vivir contigo sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Fue entonces cuando comprendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a exigirme que deje de perder el tiempo. Nadie iba a imponerme disciplina. Todo eso debía surgir de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con otros. Comienzas a actuar para no traicionarte, porque tu palabra se vuelve sagrada. Si dices que harás algo, lo haces, no porque alguien te mire, sino porque tú lo dijiste. Y eso basta. Ese tipo de disciplina no se enseña, se construye, día a día. Incómodo, sí. Doloroso, a veces, pero liberador en lo más profundo. Porque llega un punto en el que ya no necesitas estructuras externas, ni correcciones, ni motivaciones. Ya no te paraliza la pereza, ni te distrae la emoción. Ya no necesitas que nada te empuje. Solo necesitas recordar quién eres y actuar en coherencia. Te conviertes en un hombre que se mueve por decisión, no por circunstancia, que actúa incluso sin ganas,
que cumple aunque nadie lo vea, que avanza aunque esté absolutamente solo. Y si estás escuchando esto, grábalo bien. Tu disciplina es tu libertad. No es una cárcel, es una declaración silenciosa de independencia. Es la prueba de que ya no dependes de nada ni de nadie para avanzar, que puedes sostener tu palabra en tus peores días, que puedes cumplirte sin testigos, sin premio, sin estímulo externo. Y ahí nace el verdadero respeto por uno mismo, porque te ves cumpliendo la promesa que le hiciste a tu mejor versión. Y eso no tiene precio. Suscríbete si este mensaje está resonando contigo. Este canal es para los que están construyendo carácter en la oscuridad, para los que están formando una versión de sí mismos que no necesita reflectores para existir. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué hábito estás dispuesto a sostener sin que nadie te lo exija? Escríbelo, no para que yo lo vea. Escríbelo para ti, para que lo declares. Porque cuando uno se compromete en silencio, la vida empieza a moverse en serio. La disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que decides hacer cuando nadie te está mirando, especialmente cuando estás completamente solo. El quinto principio que instalé en mi vida fue convertirme en mi propia fuente de validación, porque uno de los errores más caros es creer que necesitas que alguien te diga «vas bien» para seguir, que necesitas aprobación, reconocimiento o una voz externa que confirme tu camino. Pero mientras busques validación fuera, seguirás siendo frágil, porque la validación ajena es volátil, inestable, y muchas veces está contaminada por los miedos y límites de otros. Si no aprendes a validarte tú mismo, estarás a merced de las opiniones de cualquiera. Yo lo viví. Años esperando ese bien hecho, ese te admiro, ese vas por buen camino. Y cuando lo recibía, me sentía fuerte. Pero cuando no llegaba, me desinflaba. Empezaba a dudar, a replantearlo todo, a cuestionar decisiones que nacían desde mi convicción más profunda. Ya no me preguntaba por qué volvía a fallar, sino ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me decía soy débil, sino me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Porque aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarlas, a mirarme con compasión, sí, pero también con exigencia. No necesito que me abracen cuando fallo. Necesito levantarme, actuar, volver a demostrarme que soy más grande que mi error. Este principio se volvió hábito. Cada vez que me caigo, tengo una regla. Levántate rápido. Haz algo inmediato que te reconecte con tu compromiso. No lo pienses, no lo discutas, solo hazlo. Porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tiene la culpa. Y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión. No te digo que ignores lo que sientes, te digo que no conviertas tus emociones en excusas. Porque si el dolor se convierte en justificación, vas a quedarte ahí. Y yo ya no tengo tiempo para quedarme tirado. Este hábito me ha salvado incontables veces. Me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido. Me ha recordado que soy humano, sí, pero también soy responsable, que puedo fallar, pero no rendirme, que cada caída puede ser el inicio de un nuevo nivel, si tengo el coraje de levantarme rápido. No con euforia falsa, sino con humildad. No con promesas vacías, sino con decisiones concretas. Hoy, cada vez que caigo, me levanto con más precisión. Ya no necesito días para reiniciar. Me basta un instante de claridad, un acto, un paso, porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en cuánto tardan en levantarse. Y yo decidí ser el que se levanta, el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea. Porque cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable, y eso no me lo puede quitar nadie. El séptimo principio que grabé con fuego en mi vida fue aprender a trabajar sin motivación. Hacer lo que debo hacer incluso en los días apagados, grises, vacíos,
porque comprendí que si mi acción dependía de cómo me sentía, entonces mi vida estaría secuestrada por mis emociones. Y los estados emocionales son traicioneros. Hoy estás inspirado, mañana estás roto, hoy estás eufórico, mañana no quieres levantarte. Si no aprendes a actuar sin motivación, vivirás atrapado en una montaña rusa donde nunca decides tú. Siempre decide tu ánimo. Durante años esperé sentirme listo para actuar. Me decía, hoy no tengo energía, mejor mañana. Necesito estar más enfocado antes de comenzar. No quiero forzarme, porque si no lo haré mal. Y detrás de todas esas frases se escondía una sola cosa: miedo. Miedo al esfuerzo sostenido. Miedo a la incomodidad. Miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos momentos en que todo dentro de mí gritaba, «¡No hagas nada!». Pero aprendí algo brutal. Si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca lograrás nada extraordinario. Ese día me hice una promesa. Voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque sea un robot, no porque no tenga emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional, porque mis metas valen más que mi pereza, porque mis sueños merecen más que mis excusas. Y desde entonces empecé a tomar decisiones basadas en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que, aunque el cuerpo pidiera descanso, se levantaba, que aunque la mente fabricara excusas, seguía, que aunque el alma estuviera en silencio, caminaba. Y entonces algo poderoso empezó a suceder. Al principio el esfuerzo era frío, sin emoción, sin recompensa inmediata. Pero con el tiempo esa repetición empezó a darme una confianza que jamás había sentido. Porque me demostré que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con miedo, con dolor, con cansancio. Y eso es libertad, eso es respeto propio, eso es liderazgo. Cuando haces lo que debes en el momento en que menos quieres hacerlo, te transformas, te vuelves irrompible. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se desmorona. Es la que te guía cuando no hay claridad. Es la que te arrastra cuando el mundo parece frenarse. Si aprendes a moverte sin necesidad de sentirte bien, entonces has cruzado el umbral de los que hacen historia. No busco inspiración para comenzar. Encuentro inspiración en el hecho de no haberme rendido. Porque lo que define a un hombre no es cómo se siente, es lo que hace con eso. Y yo elijo actuar con miedo, con dudas, con sueño, pero actuar. Porque mientras otros esperan motivación, yo ya estoy trabajando. En silencio, sin pausa, porque quien domina la acción sin estímulo, domina su vida. Y cuando llegas ahí ya no hay vuelta atrás, solo hay avance, sólido, imparable. El octavo principio que me transformó desde lo más profundo fue este: aprender a soportar la incomodidad sin escapar. Porque la incomodidad es el terreno exacto donde nace el crecimiento real. Pero la mayoría huye, busca distracciones, busca excusas, busca gratificaciones rápidas que anestesien ese malestar interno. Vivimos en una cultura que glorifica el confort, que idolatra lo inmediato, que nos entrena para evitar cualquier tipo de dolor. Pero nada valioso nace ahí. Todo lo importante, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía evitarla. Cuando una conversación requería sinceridad, me callaba. Cuando una rutina exigía repetición, me aburría. Cuando una tarea se volvía tediosa, la postergaba. Iba de una cosa a otra buscando esa chispa que me hiciera sentir bien. Pero esa emoción era una trampa. Me mantenía en la superficie. Y mientras más evitaba lo difícil, más débil me volvía. Hasta que me harté. Me harté de ser frágil, de sentir que cualquier cosa me sacaba del camino. Y decidí quedarme. En el esfuerzo, en el dolor, en lo repetitivo, en la conversación incómoda, en la verdad que duele, sin escapar.
Y descubrí algo brutal. La incomodidad es maestra. Te revela lo que te falta. Te enfrenta con lo que has evitado. Te muestra los límites que tú mismo te pusiste. Y si te quedas lo suficiente, si no huyes, si aguantas, algo dentro de ti cambia. Se forja una nueva identidad. Porque quien se sienta en su incomodidad, sin buscar salida inmediata, se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo. Ya no necesita que la vida sea fácil. Él se vuelve más difícil de romper. Empecé a aplicarlo en todo. Cuando no quería entrenar, entrenaba igual. Cuando sentía ansiedad, no la tapaba con pantallas ni comida. Me quedaba ahí, observándola. Cuando algo me dolía, no lo negaba con frases vacías. Lo sentía, lo atravesaba, y salía más dueño de mí. Porque ya no huía. Ya no necesitaba protección. Me estaba haciendo fuerte desde dentro. Este hábito cambió mi umbral del dolor. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa. Porque entendí que todo lo valioso está detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que forman carácter, los procesos que traen resultados. Todos son incómodos al principio. Pero si tienes el coraje de quedarte, sin huir, te vuelves ese hombre que ya no negocia con el esfuerzo, que ya no busca sentirse bien, busca hacer lo correcto. Hoy vivo con una convicción. Si duele es porque importa. Si incomoda es porque estás al borde de tu siguiente nivel. Y si no huyes, lo cruzas. Porque la incomodidad no es el enemigo, es la puerta, la prueba, el filtro que separa al que quiere del que actúa. Y si eliges quedarte, descubrirás una versión de ti que ni sabías que existía. Y esa versión no huye, no se rinde, no se esconde, solo avanza, aunque duela. Especialmente si duele, porque ahí está la libertad real. El noveno principio fue este. No necesito ser entendido. No necesito que los demás comprendan por qué hago lo que hago. ¿Por qué elijo lo difícil? ¿Por qué me aíslo? ¿Por qué exijo tanto de mí? Porque en el camino del crecimiento real vas a ser incomprendido, vas a ser criticado, vas a ser malinterpretado. Y si no estás listo para eso, vas a bajar tus estándares para encajar en la mediocridad general. Pero si puedes cargar con la incomprensión, si puedes avanzar sin aprobación, te liberas. Porque ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser verdadero. Durante mucho tiempo intenté explicar mis decisiones, convencer a otros de que mi camino valía la pena, justificar mi enfoque. Esperaba admiración, no la recibía. Recibía burla, duda, juicio. Me decían que me estaba perdiendo la vida, que exageraba, que estaba solo, y eso dolía. Hasta que entendí que lo que dolía no era la incomprensión, era mi necesidad de aprobación. Ese fue el punto de quiebre. Cuando solté esa necesidad, todo se volvió más liviano. Empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin explicar, a sostener mis decisiones sin justificar, a decir que no sin dar mil razones. Porque mi paz no depende de que alguien entienda mi camino. Depende de que yo lo entienda, de que yo lo sienta correcto, de que yo pueda dormir tranquilo sabiendo que estoy siendo fiel a lo que elegí. Y eso vale más que cualquier aplauso. Hablé menos, mostré menos, guardé silencio cuando preguntaban, ¿por qué tan extremo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Porque ya no necesito convencer. El que entienda, que acompañe, el que no, que mire desde lejos. Pero mi camino no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación. Porque cuando te vacías explicando tu vida, terminas viviendo una vida que no elegiste. Este hábito me dio una libertad que jamás imaginé. La libertad de no pertenecer, de no encajar, de no agradar. Porque no estoy aquí para ser entendido. Estoy para cumplir una misión. Y esa misión muchas veces te deja solo. Pero no importa, porque es en esa soledad donde uno se afila, donde uno se vuelve imparable, donde nace el carácter que no necesita validación, solo dirección, solo coraje,
solo disciplina. Hoy vivo con una regla. Si mi alma lo aprueba, no tengo que explicarlo. No gasto energía en justificar lo que para mí es evidente. No pierdo tiempo convenciendo a quien no quiere ver. Solo sigo, en silencio, en paz, con firmeza, porque cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin interrupciones, sin ruido, sin miedo. Y esa fuerza no se enseña, se conquista, caminando solo, pensando claro, viviendo con propósito, aunque nadie lo entienda, especialmente si nadie lo entiende, porque ese es el signo de que ya estás viviendo desde dentro, y no desde fuera. El 10º principio que me cambió la vida fue este: todo lo que necesito ya está dentro de mí. No está en mis circunstancias, no está en mis contactos, no está en mis recursos, está en mi decisión, en mi fuerza interna, en mi voluntad de sostenerme cuando no queda nada más. Y eso solo lo descubres en soledad, cuando no hay nadie que te empuje, que te levante, que te motive. Cuando estás ahí, en silencio, frente a tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y eliges seguir. No porque sea fácil, no porque alguien te esté mirando, sino porque decidiste no traicionarte nunca más. Toda mi vida cambió cuando dejé de esperar algo externo. Dejé de esperar condiciones ideales, dejé de esperar que alguien me eligiera, que me entendiera, que me ayudara. Me enfrenté con la verdad más dura y más liberadora. Si quiero algo, lo construyo. Si me duele algo, lo transformo. Si me falta algo, lo busco. Si me caigo, me levanto. Porque nadie va a venir. Nadie tomará esa responsabilidad por mí. Y cuando haces esa verdad parte de ti, algo despierta. Te vuelves imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí. Porque así es. Empecé a moverme con urgencia, a dejar de perder tiempo, a cortar lo que me drenaba, a trabajar con una intensidad silenciosa, sin pedir permiso. Empecé a caminar como quien ya sabe que el camino es largo, exigente, solitario, pero también transformador, porque mientras todos buscan atajos y compañía, yo elegí el camino duro, el del que se forja en soledad, el que se cae y no se rinde, el que no espera un milagro, se convierte en uno. Y sí, duele. Habrá noches donde el cansancio te rompa, días donde no puedas más, momentos donde no veas a nadie. Pero si eliges seguir, si eliges creer en ti roto, si eliges moverte con miedo, vas a descubrir lo que nadie enseña, que tú puedes con todo, que no necesitas perfección, solo decisión, que no necesitas todas las respuestas, solo actuar desde tu verdad. No necesitas aplausos, solo integridad, solo fuego interno, solo esa voz que te grita: no pares, no ahora, no así. Ese es el momento en el que dejas de ser alguien más, te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. Ya no necesitas compañía, la soledad se vuelve aliada, porque si puedes contigo, puedes con todo, y eso es libertad. Eso es poder, eso es madurez. El mundo puede temblar, las personas pueden irse, el entorno puede colapsar, pero tú sigues, porque ya no estás dependiendo, estás decidiendo, ya no deseas, ejecutas, ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que cambia su vida, el que luchó solo, el que no esperó nada, el que eligió ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí, ya no hay vuelta atrás, porque lo entendiste. Todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir, solo tenías que empezar, solo tenías que aguantar el silencio y seguir, hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo.